El método de Monte Carlo es un método no determinista utilizado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo, conocido como la capital del azar, al ser la ruleta un buen generador de números aleatorios. El nombre y el desarrollo de este método datan aproximadamente del año 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de las computadoras. El uso de los métodos de Monte Carlo como material de investigación provienen de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la bomba atómica en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en los Estados Unidos. Este trabajo conllevaba a la simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica, concernientes a la difusión de neutrones en el material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento eminentemente aleatorio. El método de Monte Carlo se utiliza hoy en día, por ejemplo, para la estimación del valor de pi, bombardeando un círculo dentro de un cuadrado con millones y millones de puntos, y haciendo uso de la siguiente ecuación podemos lograr aproximar el valor de pi. Nosotros haremos una demostración del método de Monte Carlo en base a un RPS, o un Rock, Paper, Scissors, conocido en español como piedra, papel o tijera. Adelante. El piedra, papel o tijera es un juego infantil donde nos encontramos con tres elementos: la piedra, el papel y la tijera. La tijera corta el papel tapa la piedra y la piedra destroza a la tijera. Con lo cual, si tenemos dos jugadores, el jugador 1 saca papel, el jugador 2 saca tijera, ganaría el jugador 2. A continuación, trasladamos esto a una hoja de cálculo para realizar 1000 jugadas aleatorias. Si le damos valores numéricos al piedra, papel o tijera, tenemos que, por ejemplo, el 1 es la piedra, el 2 es el papel y el 3 es la tijera. Tenemos un jugador A y un jugador B. Primero creamos un algoritmo que nos genere jugadas aleatorias, es decir, necesitamos un número aleatorio entre el 1 y el 3. Para esto utilizamos el algoritmo de aleatorio entre 1 y 3. Y después generamos un algoritmo que nos determine qué jugador gana y qué jugador pierde, o si hay un empate. Con lo que tenemos que si el jugador A saca lo mismo que el jugador B, hay un empate. Si no, al otro lado del algoritmo ponemos todas las posibilidades con las que gana A. Si no, gana B. El algoritmo es el que veis en pantalla. Hemos realizado 1000 tiradas para aproximar el porcentaje de victorias de A, el porcentaje de victorias de B y el porcentaje de empate, realizando también una gráfica que veis en pantalla. Si realizamos el recuento, vemos que la frecuencia absoluta tiende al 33,3%. Podemos observar, si realizamos distintas tiradas, cómo los valores van alternándose de una forma bastante sutil. Con esto vamos a dar explicación a la ley de los grandes números. En la teoría de la probabilidad, bajo el término genérico de la ley de los grandes números, se engloban varios teoremas que describen el comportamiento del promedio de una sucesión de variables aleatorias conforme aumenta su número de ensayos. Las leyes de los grandes números explican por qué el promedio de una muestra de azar de una población tenderá a estar cerca de la media de la población completa. A continuación trasladaremos esto de nuevo a una hoja de cálculo. Aquí en pantalla vemos tres distintas tandas de RPS. Una donde se realizan 10 jugadas, otra donde se realizan 100 jugadas y otra donde se realizan 1000 jugadas. Aquí vemos como el color azul, el cual es la tanda de 10, varía muchísimo más que el color verde, el cual es la tanda de 100, el cual a su vez varía mucho más que el color amarillo, que es el que más se mantiene debido a que es la tanda de 1000. Con esto podemos observar que cuanto mayor sea el número de ensayos, más se acercará la frecuencia relativa al porcentaje estadístico. Tal y como vamos realizando estas tiradas, podemos observar cómo se confirma esta ley. A continuación vamos a volvernos locos, porque no solamente podemos realizar un RPS 3, es decir, con 3 elementos, piedra, papel o tijera, sino que podemos hacer cualquier RPS, es decir, sería un RPS M. El más famoso, RPS 5, es el piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, perteneciente a la serie de Big Bang Theory, donde tijeras cortan a papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock rompe a tijeras, tijeras decapitan a lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y piedra aplasta tijeras. Con el esquema que veis en pantalla es mucho más sencillo de comprender. Al ser 5 elementos, la forma que realiza es un pentágono. Pero podemos irnos mucho más lejos, con un RPS 7, un RPS 11 o un RPS 15. Pero nosotros vamos a enseñaros en la hoja de cálculo el ejemplo del RPS 5. Piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Aquí vemos de nuevo la hoja de cálculo donde podemos observar que el jugador A realiza tiradas aleatorias, pero esta vez no es entre un número entre el 1 y el 3, sino el 1 y el 5, y el jugador B igual. Eso sí, el algoritmo que utilizamos para determinar qué jugador gana
es bastante más amplio, pero de nuevo sigue la misma estructura. Si ambos elementos son iguales, nos encontramos frente a un empate. Si no, ponemos todos los casos en los que gana A, si no, gana B. Pero a continuación podemos observar, gracias al método de Monte Carlo, el empate tiene una probabilidad del 20%, la victoria de A tiene un empate del 40% y la victoria de B tiene un porcentaje de nuevo del 40%. Si actualizamos la hoja y vemos de nuevo las tiradas, vemos cómo la ley de los grandes números vuelve a surtir efecto. Con todo esto podemos observar lo importante que el método de Monte Carlo hoy en día. Con esto también podemos ver lo divertido que es pasar un juego tan simple como el piedra, papel o tijera a una hoja de cálculo. Con todo esto, esperemos que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.